¿En qué impactarán las políticas de Trump a Latinoamérica? Esta era la pregunta que flotaba en el aire mientras Donald Trump, una figura sinónima de controversia y espectáculo, se presentaba ante el Congreso el 4 de marzo de 2025. Su segundo primer discurso, un crudo recordatorio de su tumultuoso regreso al poder, prometía una América revitalizada. ¿Pero a qué costo? El eco de sus palabras, cargadas de pronunciamientos familiares sobre aranceles, género y mordaces ataques a su predecesor, Joe Biden, resonó no solo en los sagrados recintos de la democracia estadounidense, sino que también envió ondas de incertidumbre por todo el mundo, particularmente en Latinoamérica. El mundo observaba, cautivado y aprensivo, mientras Trump, un maestro del espectáculo, volvía a dominar el escenario global. Su discurso, pronunciado con una ferviente convicción que contrastaba con las controversias que giraban en torno a su regreso, pintaba la imagen de una América lista para la grandeza, una América lista para reclamar su posición como la fuerza dominante del mundo. Pero bajo la apariencia de fervor nacionalista, se escondía una serie de pronunciamientos y directivas políticas que amenazaban con trastocar el orden global establecido y proyectar una larga sombra sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica. La visión de Trump para América, tal como se describe en su discurso, se basaba en la protección económica, el conservadurismo social y una fe inquebrantable en el excepcionalismo estadounidense. Sus palabras, pronunciadas con la franqueza característica que se había convertido en su sello distintivo, no dejaban lugar a la ambigüedad. Él imaginaba una América erguida en el escenario mundial, libre de las limitaciones del multilateralismo y sin complejos, en la búsqueda de sus intereses nacionales. Sin embargo, esta visión, aunque atractiva para su base de seguidores, generó serias preocupaciones entre quienes temían un regreso al aislacionismo y al unilateralismo que habían caracterizado su administración anterior. El mundo esperaba con impaciencia, ansioso por discernir la verdadera naturaleza de la agenda de Trump y sus posibles implicaciones para la comunidad global. ¿Sería esta una presidencia marcada por la cooperación y la diplomacia? ¿O marcaría el comienzo de una era de crecientes tensiones e inestabilidad geopolítica? La respuesta, al parecer, estaba envuelta en la incertidumbre que se había convertido en sinónimo de la era Trump. El discurso de Trump, pronunciado con el aire de un héroe conquistador que regresa a un campo de batalla que creía nunca haber abandonado realmente, fue un crudo recordatorio de la retórica divisiva y los pronunciamientos políticos que habían definido su primera presidencia. Sus palabras, haciéndose eco de los temas del nacionalismo económico, el conservadurismo cultural y el desdén por las fallas percibidas del establishment político, resonaron profundamente con su base de seguidores, quienes vieron en él un defensor de sus valores y aspiraciones. Sin embargo, para muchos otros, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, su discurso evocó una sensación de inquietud, una sensación de que Estados Unidos se estaba embarcando una vez más en un camino peligroso, uno que podría conducir a una mayor división e inestabilidad, tanto a nivel nacional como internacional. El espectro del primer mandato de Trump se cernía sobre su segunda toma de posesión, proyectando una larga sombra sobre sus promesas de un futuro mejor. Los recuerdos de los tumultuosos 4 años de su administración, marcados por amargas batallas partidistas, una pandemia mundial que expuso profundas fisuras sociales y un asalto a los cimientos mismos de la democracia estadounidense, todavía estaban frescos en la mente de muchos. El regreso de Trump al poder, para ellos, representaba no un nuevo comienzo, sino más bien una continuación de la misma política divisiva y la retórica polarizante que había llegado a definir el panorama político estadounidense. A pesar del paso del tiempo, las heridas infligidas durante la primera presidencia de Trump aún no habían sanado por completo. Las profundas divisiones que habían escindido a la sociedad estadounidense por líneas políticas, raciales e ideológicas persistían, exacerbadas por años de desinformación, cámaras de eco en las redes sociales y un clima político que a menudo parecía recompensar la indignación por encima del discurso razonado. El regreso de Trump a la Casa Blanca, para muchos, representaba una reapertura de estas heridas, un doloroso recordatorio de la fragilidad de la democracia estadounidense y la amenaza siempre presente del autoritarismo. El mundo observaba con una mezcla de fascinación y temor, mientras Trump se embarcaba en su segundo acto. ¿Sería un hombre cambiado,
templado por la experiencia de la derrota y el paso del tiempo? ¿O volvería a ser el mismo líder impulsivo e impredecible que tan a menudo había dominado los titulares durante su primer mandato? La respuesta, al parecer, estaba lejos de ser clara, y lo que estaba en juego tanto para Estados Unidos como para el mundo no podría haber sido mayor. Uno de los aspectos más importantes del discurso de Trump fue su compromiso inquebrantable con las políticas comerciales proteccionistas. Haciéndose eco de la retórica de su primer mandato, criticó lo que percibía como prácticas comerciales injustas por parte de países como China, México y Canadá, y prometió proteger los empleos y las industrias estadounidenses de la competencia extranjera. Su solución, como antes, eran los aranceles, un instrumento contundente de guerra económica que creía que obligaría a otros países a cumplir con sus demandas y renegociar los acuerdos comerciales a favor de Estados Unidos. Los pronunciamientos arancelarios de Trump enviaron ondas de choque a través de la economía global, aumentando los temores de una guerra comercial que podría tener consecuencias devastadoras para todos los involucrados. La perspectiva de aranceles de ojo por ojo, medidas de represalia y crecientes barreras comerciales amenazaba con desentrañar la delicada red del comercio mundial que había sustentado décadas de crecimiento económico y prosperidad. Latinoamérica, que depende en gran medida del comercio con Estados Unidos, se preparó para el impacto, sabiendo que cualquier interrupción en el flujo de bienes y servicios a través de la frontera podría tener graves repercusiones para sus economías. El espectro de una guerra comercial se cernía sobre Latinoamérica, una región que ya estaba lidiando con las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19 y luchando por abordar problemas de larga data, como la pobreza, la desigualdad y la inestabilidad política. Las amenazas arancelarias de Trump, vistas por muchos como una forma de intimidación económica, amenazaban con exacerbar estos desafíos, empujando potencialmente a millones de personas de regreso a la pobreza y socavando el frágil progreso que se había logrado en los últimos años. La comunidad internacional observaba con creciente preocupación cómo Trump redoblaba sus instintos proteccionistas. Sus acciones, temían, corrían el riesgo de desencadenar una recesión económica mundial, una que no perdonaría a ningún país, independientemente de su tamaño o poderío económico. El mundo contuvo la respiración, con la esperanza de que prevalecieran las cabezas frías y que el espectro de una guerra comercial pudiera evitarse antes de que fuera demasiado tarde. Más allá del ámbito de la economía, el discurso de Trump también señaló una continuación de la agenda socialmente conservadora de su administración, particularmente en temas de género e identidad. Reiterando su firme oposición a los derechos LGBTQ+, prometió revertir las protecciones para las personas transgénero, especialmente las mujeres y niñas transgénero en los deportes. Sus palabras, haciéndose eco de la retórica de la extrema derecha, fueron recibidas con indignación por los defensores LGBTQ+ y sus aliados, quienes las condenaron como discriminatorias y dañinas. Los ataques de Trump a la comunidad LGBTQ+, particularmente a las personas transgénero, fueron vistos por muchos como un intento cínico de reunir a su base y distraer la atención de los fracasos políticos de su administración. Al demonizar a un grupo marginado y avivar las llamas de las guerras culturales, esperaba consolidar su apoyo entre los conservadores sociales y desviar la atención de los desafíos económicos y sociales muy reales que enfrenta el país. La comunidad LGBTQ+, acostumbrada desde hace mucho tiempo a ser blanco de discriminación y prejuicios, prometió luchar contra los ataques de Trump. Prometieron impugnar sus políticas en los tribunales, organizar protestas y manifestaciones, y movilizar a sus partidarios para votar en contra de él y sus aliados en futuras elecciones. La postura de Trump sobre los derechos LGBTQ+ alejó aún más a Estados Unidos de sus aliados en Latinoamérica y en todo el mundo. Muchos países de la región habían logrado avances significativos en la promoción de los derechos LGBTQ+ en los últimos años, y veían las políticas regresivas de Trump con consternación. Sus acciones, temían, envalentonarían a las fuerzas anti-LGBTQ+ dentro de sus propios países y socavarían el progreso que se había logrado.